En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra en la emisión número 645 de Cuartillas Radio. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con la vicepresidenta del Zipa, Karina Torres Puerta. Un cordial saludo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la importancia de la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Podemos determinar que es fundamental un trabajo en equipo, ya que facilita la expresión clara y respetuosa de ideas, opiniones y necesidades, promoviendo la colaboración, la confianza y la resolución efectiva de conflictos. Al mismo tiempo, el trabajo en equipo, cuando se practica de manera efectiva, se beneficia enormemente de la comunicación asertiva, de la efectividad y de la cooperación mutua, creando un ambiente saludable, oportuno, laboral, más positivo y productivo. Avanzando hacia la dinámica del tema, también podemos determinar que la expresión clara y respetuosa nos ayuda a fortalecer procesos comunicativos coordinados de una manera directa y honesta, sin ser agresivos ni sumisos, lo que facilita la comprensión mutua y reduce malos entendidos. El fomento de la confianza y la colaboración desde los miembros de equipos se sienten seguros para expresar sus ideas y de la misma manera podemos determinar que se genera un ambiente de confianza facilitando la colaboración y la creación de soluciones conjuntas. A partir de la misma resolución efectiva de conflictos, podemos determinar que la comunicación asertiva es una herramienta clave para la resolución de conflictos, permitiendo a los miembros de equipos abordar las diferencias de opiniones de manera constructiva y encontrar soluciones mutuas y satisfactorias, generando un clima laboral, una práctica acorde, dinámica, asertiva, efectiva, cooperante, en cada uno de los escenarios. Y esto nos ayuda a motivar, a incentivar y a fortalecer lazos de tejido social y mayor disposición en la construcción, colaboración y mejor clima organizacional. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es el periodista Víctor J. Jiménez. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, muy especialmente a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y a nuestro invitado del día de hoy, Víctor J. Bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias a Zoila, a Abraham y a toda la audiencia, por supuesto, en el departamento de Antioquia y en gran parte de Colombia. Imagino que también tienen buena sintonía en el exterior. Y gracias por invitarme a Radio Zipa Estéreo, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. E igualmente, bueno, aquí estoy disponible para lo que ustedes quieran conversar conmigo. Además es muy agradable esta entrevista porque Víctor J. Jiménez trabajamos los dos en RCN Radio allá en la Torre Sonora. Víctor J., bienvenido a Cuartillas Radio. ¿Por qué eligió la comunicación, el periodismo? Hombre, yo llegué a la comunicación, el periodismo, pero como yo soy empírico, yo llegué por digamos, de carambola.
porque yo terminé el bachillerato aquí en el Instituto Dorada, en la Dorada Caldas, y quería estudiar Derecho. Mi papá me dijo, hombre, yo no tengo plata en este tiempo para mandarlo a estudiar Derecho, pero espérame unos mesecitos mientras yo consigo el dinero, voy a hacer un préstamo, bueno, todo ese cuento. Lo cierto es que mientras él conseguía el dinero, se presentó la oportunidad para ser operador de audio en La Voz de la Dorada. Estoy hablando del año 67, año 1967. Y entonces, a partir de ahí, me metí a la radio. Después comencé a hacer mis pinitos en locución. Los buenos amigos de la radio de esa época le enseñaban a uno. Yo aprendí poco a poco, dando la hora, y ya después llegué a leer noticias, a producir noticias, a escribir noticias y todo con las noticias. Y después me metí también a los deportes, estuve trasegando en ese campo. Y bueno, ahí poco a poco fui escalando, ya después intenté irme para Manizales, estuve recorriendo, estuve por allá trabajando en Valledupar, estuve en La Guajira, estuve en Florencia, Caquetá, haciendo radio. Y por último me vine a sentar cabeza en una emisora que es grandísima, por esta época sigue siendo grande, llamaba la Internacional Voz del Centro, en el Espinal, Tolima. Ahí estuve trabajando unos 4 años. Y después me fui a trabajar a Bogotá. Fue el director de Radio Sucesos, Orlando Cadavid Correa, y el gerente de RCN Bogotá, fueron y me contrataron, ambos, fueron los dos, y me contrataron para que fuera a trabajar a Bogotá. Y aquí estoy, y ya trasigué durante muchos años como jefe de redacción, primero como el reportero que cubre varios ministerios, después fui jefe de redacción, cubrí cortes, pero sobre todo en la jefatura de redacción me dediqué exclusivamente al tema del periodismo y a la organización del periodismo, porque además de ser un buen reportero necesita también tener, digamos, un sentido de lo que es la organización y la disciplina, hacer que lo que se cumpla y lo que se proyecte se haga y se haga bien hecho, además con la inmediatez de la radio y con la claridad que necesita la radio. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Lo que más me apasiona de la comunicación y el periodismo es que todos los días uno va aprendiendo mucho, en las profesiones, en todas, los médicos, los abogados, los arquitectos, todos los días aprenden, pero uno aprende mucho más en la radio porque, bueno, son cosas que, el qué hacer ciudadano, el decir ciudadano, la gente que lo llama a uno a preguntarle cosas, y el ciudadano que se encuentra en la calle, todos los días aprende uno en la radio colombiana y en la radio en general. Pero entonces, lo bueno que tiene la radio es que uno no tiene tiempo de aburrirse. Uno trabaja y trabaja y trabaja y cumple turnos y hace periodismo y conversa con la gente y escribe noticias y interactúa en las redes sociales y todo ese cuento, toda esa película que es grande y es amañadora. Pero siempre está uno en el plan de aprender y nunca se aburre porque todas las situaciones son nuevas. No hay ningún hecho que sea calcado en la radio, sobre todo en el periodismo. Además, se aprendió mucho con ese gran maestro como lo fue Juan Gozaín y como lo sigue siendo, porque es un gran señor del periodismo. Juan, sin duda alguna, fue nuestro papá. Él fue nuestro papá con Tulande, con toda la gente, con Caballero, Antonio José, alma bendita. Bueno, los amigos de la época, los amigos, entre ellos estaba mi amigo el poeta, Abraham Marila. Bueno, fue un gran maestro porque nos enseñó de todo. Nos enseñó, por ejemplo, a ser ciudadano. Nos enseñó a cómo negociar un apartamento, cómo comprar apartamento, cómo medírsele al sistema UPAC, todo, absolutamente todo. Pero además de eso nos enseñó a ser disciplinados y a tener, digamos, dicción y calidez y calidad como personas. Uno tiene que ser, para ser buen periodista, tiene que ser buena persona. Y eso lo fuimos nosotros durante tantos años en ese trasegar con Juan desde el 1984 hasta el 2010.
Eso fue todo ese trasegar y fueron muchos años de experiencia, de madrugadas, de trasnochadas, de viajes continuos, permanentes, de ir a cubrir un hecho pomposo, por ejemplo, la instalación del Congreso, la instalación de las cámaras legislativas para la elección del primer designado de la época, y salir de ahí a cubrir el secuestro de un niño, por ejemplo. Son cosas, lo que yo le decía, no hay forma de aburrirse porque los hechos no son calcados, siempre son hechos diferentes los que uno siempre está cubriendo en la radio. Y sobre todo que se le aprendió mucho porque Juan Gosaín hacía mucho énfasis en la puntualidad, que fuéramos muy puntuales al llegar uno a recibir turno, a una cita, que fuéramos muy, muy puntuales. No, las llegadas tarde eran terribles, uno, pues, muy pocas veces llega tarde, pero siempre era su puntualidad. Uno siempre estaba, yo por ejemplo, cuando entraba el noticiero a las 5 de la mañana, estaba despierto a las 3:45 de la madrugada. A esa hora todavía está llegando la gente de la Bohemia, la gente de la Bohemia está llegando a sus casas y yo estaba saliendo a trabajar, por ejemplo. Y entonces, sí, era esa puntualidad, pero además no solamente se trataba de llegar puntuales, sino de llegar preparados, Abraham. Entonces el asunto era leer todo con lo que amanecía Colombia, leer los diarios, leer los periódicos, leer el noticiero que de la noche antes, para estar informado de todo de lo que estaba pasando. Y además de eso, tener una proyección sobre qué es lo que uno domina y qué puede hacer también, ¿no? En la agenda del día. Entonces se trataba de eso, la puntualidad, pero también prepararse para hacer las cosas, para que esas cosas, toda esa proyección salga bien hecha. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Bueno, creo que las dificultades grandes del periodismo son los porteros y las recepcionistas. Porteros y recepcionistas son los principales problemas, porque si uno le cayó mal a la recepcionista, difícilmente le pasa al personaje, al teléfono. Y el portero muchas veces no lo deja entrar, le cayó mal al portero y nunca va a entrar usted a ese despacho. Eso por un lado. Y por el otro, digamos que la forma como las fuentes a veces estigmatizan al periodista. Ejemplo, los periodistas que cubren asuntos castrenses, los que cubren orden público. Entonces ellos son muy allegados a los generales, a los coroneles y a todos los hombres con mando en el ejército y en la Fuerza Aérea, y bueno, con los militares, con la policía también. Entonces, cuando uno de periodista, por ejemplo, el redactor económico, le tocó ir a cubrir algo con el general, casi siempre lo miran, bueno, ¿y este qué? ¿Este quién es? No, se preguntan, oiga, fulano, ¿qué hombre quién es? No, ese es fulano y tal, le dicen en secreto. Siempre ese tipo de discriminación. Igual ocurre cuando, por ejemplo, el hombre que cubre orden público se va a una reunión económica, tampoco lo conoce. Entonces, ese tipo de discriminación es el que se presenta muchas veces y lo afecta a uno en el ejercicio. Lo otro, los violentos, ¿no? Los violentos también influyen mucho. Yo recuerdo que como jefe de redacción a veces me tocaba participar con los corresponsales. Nosotros manejamos unos 120 corresponsales en todo el país. Entonces muchas veces, por ejemplo, había un grupo armado que quería que le publicaran algo. Y entonces uno le decía al corresponsal, usted es el que pone la cara. Yo estoy aquí en Bogotá y no tengo absolutamente ningún problema. Pero usted pone la cara allá y usted no puede ponerse a pelear ni con el ELN ni con la FARC. Y con los paramilitares menos. Entonces, pues uno hacía las cosas y uno pues se ponía de acuerdo para sacar 4 o 5 líneas de lo que querían que los tipos, los hombres de los grupos armados, que le publicáramos y lo publicábamos. Lo sacamos al aire, salíamos del problema. Más o menos esas son las dificultades que uno encuentra en el ejercicio del periodismo. Bueno, yo no sé ahora, pero hasta el 2015, cuando ejercí el periodismo, esas fueron las principales dificultades. Víctor J., cuéntenos acerca de una noticia, una anécdota o algo que lo haya marcado y que recuerde bastante en su carrera periodística.
Bueno, yo recuerdo cuando la tragedia de Armerio, en noviembre de 1985. Nosotros duramos una semana completa allí transmitiendo. Ya usted se imagina la desgracia, la forma como reacciona la gente, ayudarle a la gente también a comunicarse con sus familiares en el resto del país. Absolutamente toda esa actividad. Entonces, con Tulande nos pusimos de acuerdo, hermano, nos regresamos a Bogotá. Y Tulande me dijo, no, regresamos en el carro, negro. Víctor, vamos en el carro. Vámonos en el carro con Peligro. Muñoz Castro, Peligro, el del Tramóvil 1, estaba con nosotros. No, hermano, nosotros vamos, ay, hombre, si de aquí de Guayabal está saliendo, en esa pistica está saliendo, perdón, Mariquita creo que era el municipio, bueno, ahí cerquita, ahí salía una pista, había una pista de aterrizaje y ahí llegaban las avionetas y los aviones de más o menos de medio tamaño, no los inmensos, los jet, no, pero los otros sí. Entonces yo le dije, Francisco, mire, nosotros vamos en avión, hermano, nos demoramos 30, 40 minutos de aquí a Bogotá, después estamos molidos. Entonces aceptó y nos subimos en la avioneta, una avioneta que no tenía asiento ni nada, nos acostamos en el piso, nos sentamos, acurrucamos en el piso y despegó la avioneta. Y dele, y subía, perdía un poquito de altura, volvía y subía y perdía un poquito de altura. Y en esa nos demoramos 2 horas. Y era que la avioneta no podía tomar la altura que necesitaba para pasar el cerro del Tablazo. Es el problema que se presenta llegando a Bogotá. Y entonces me dijo, ¿se da cuenta, Víctor? Usted es porfiado, hermano. ¿Usted por qué es tan porfiado? Mire, no hubiéramos ido en el carro con Peligro, estaríamos en Guaduas tomando pola. Más o menos esa es una buena anécdota en medio de las grandes dificultades, ¿no?, que se presentan en ese tipo de cubrimiento. Qué bonito recordar esas anécdotas en esta bella profesión del periodismo. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Es que yo he dicho siempre que la libertad de prensa siempre es muy relativa, porque depende del personaje y de los sentimientos del personaje. Digo yo, del periodista, del que ejerce la profesión, el oficio. ¿Por qué? Porque de todas formas uno es un ser humano y si tiene algunas inclinaciones políticas, de pronto eso se pueda manifestar en las publicaciones que hace. Uno, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve partido político porque inauguré la cédula en el 74 con el Partido Liberal, pero yo nunca fui un tipo activo políticamente. Por ahí, cada 4 años iba y votaba por el presidente, por el candidato liberal, y adiós, te vi. Pero hay personas que no pueden abstenerse y manejan eso de acuerdo a su acomodo y a su pensar y a su sentir. Pero hay un grave problema. El grave problema es la presión que en este momento se presenta por parte de las fuentes de la noticia y de los mismos personajes. Ahora estamos viendo, por ejemplo, las presiones que se presentan y, bueno, los medios de comunicación que no son ampliamente, como dijéramos, imparciales. Hay medios de comunicación que son imparciales, otros no lo son. Hay mucha polarización. Porque los patronos, los dueños, tienen sus compromisos económicos, y como la economía va siempre de la política, entonces con esa polarización y con la cuestión política siempre se presenta mucha presión. Entonces, hay una relativa libertad, y siempre nosotros, en nuestros viejos tiempos, utilizábamos un sistema que era el sistema de autorregularse. A nosotros no aplicábamos un código de ética, nada por el estilo, porque
porque es que los códigos de ética se convierten como en la Constitución Nacional, como 480 artículos, más o menos. Entonces, pero sí es respetar y que lo respeten, llegar hasta donde están los derechos de las demás personas. Entonces uno maneja esa autorregulación y resulta bueno, siendo algo de imparcialidad va a tener y va a respetar lo que tiene que ver con la libertad de prensa y de información. Para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores y periodistas? A los muchachos de estudiantes de periodismo, que lean mucho, que analicen mucho, que conozcan la historia, no se dejen llevar por el cuento de que la historia es harta y aburrida, porque el que no sabe la historia pues corre el riesgo de repetir hechos que no debieron suceder. Entonces, que lean mucho y sobre todo conozcan la historia y analicen antes de pensar, antes de hablar, pensar antes de escribir. Eso, dedicarse. Uno muchas veces, como el título de ustedes, Cuartilla Radio, uno muchas veces en nuestra época metíamos el papel en la máquina de escribir y nos quedaba como un tiempito para pensar lo que íbamos a escribir. Y muchas veces lo que escribía comenzando, ese no era el lead era el segundo párrafo. En fin, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para el ejercicio del periodismo. Y así para los periodistas ya cuajados en este momento, ¿qué les digo yo? No, hombre, yo creo que no es bueno dar consejos, pero los periodistas en este momento pensar lo que van a decir y pensar sobre todo en las dos partes que van a recibir la información. La gente recibe la información, hay una que resulta beneficiada y hay otra que resulta afectada. Entonces hay que pensar en esas dos caras de la moneda antes de proceder a hacer publicaciones. Y por sobre todo, tener tranquilidad en el momento en que se va a echar la chiva. Ese síndrome de la chiva ha perjudicado a muchos medios de comunicación y a muchos periodistas. Ha sido muy grato tener hoy como invitado a un periodista de una gran trayectoria en Bogotá, en nuestro país, Víctor J. Jiménez. Muchas gracias por haber dedicado estos minutos para estar con nosotros en Cuartilla Radio. Zoila y Abraham, muchas gracias por invitarme a Cuartilla Radio, hombre, y saludos a todos los oyentes, y saludos a todos los antioqueños y a todos los colombianos. Ha sido muy grato estar con ustedes en Radio Zipa Estéreo, también con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, felicidades. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Una pregunta de un colega sobre la posibilidad o la duda que tiene acerca de si Inglaterra, el Reino Unido y Gran Bretaña son lo mismo o son diferentes. En realidad no son lo mismo. Son términos que, de acuerdo con las explicaciones que hemos obtenido en diversas fuentes relativas a la geopolítica, se refieren a entidades geográficas y políticas diferentes, aunque con frecuencia se usan de modo indistinto. Inglaterra es uno de los 4 países constituyentes del Reino Unido, junto con Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Reino Unido, o sea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es un estado soberano que comprende Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña es la isla principal donde se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales. Para resumir, el Reino Unido es el país, Gran Bretaña es la isla
e Inglaterra es una de las naciones que forman el Reino Unido. Es probable que con esta explicación se satisfaga el interés de nuestro colega, quien indaga sobre este tema que no deja de ser relevante para los periodistas, porque con frecuencia se incurre en equivocaciones, muchas veces por falta de información. La sección Hablemos Bien, en el programa Cuartilla de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores. Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores. Me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores. La Feria de las Flores 2025 arrancó con toda la fuerza, la tradición y la emoción de miles de ciudadanos. En las calles, el talento de cientos de artistas llenaron de vida la ciudad. El concierto inaugural en el Obelisco marcó el comienzo de 10 días de celebración que reafirman lo que es la ciudad: cultura, alegría, diversidad y encuentro. Esa primera jornada dejó ver que Medellín está lista para vivir su fiesta más querida con orgullo, respeto y sentido de pertenencia. Los principales eventos de la Feria de las Flores son el desfile de autos clásicos y antiguos que se realizará el jueves 7 de agosto. Alrededor de 300 vehículos rondarán por la ciudad. El recorrido inicia en la Universidad Pontificia Bolivariana y finaliza en la Universidad EAFID. Sin duda será un evento icónico de la Feria de las Flores 2025. Inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde. El desfile de silleteros se realizará el domingo 10 de agosto, como es tradición, cerrando la Feria de las Flores. El desfile comenzará a las 2 de la tarde, pero se recomienda llegar desde las 9 de la mañana para asegurar un buen lugar. La Feria de las Flores en Medellín se viene celebrando desde el 1 al 10 de agosto y el desfile de silleteros es el certamen cumbre donde cientos de silleteros exhiben sus coloridas silletas llenas de flores por las calles de la ciudad. Además del desfile principal, durante toda la feria habrá diversos eventos y actividades relacionadas con la cultura silletera, como visitas a fincas en Santa Elena. Querido Tópico es una cinta colombo-panameña, la cual está programada para su estreno comercial el 7 de agosto, de la mano de Cine Colocal, la marca de Cine Colombia, que junto a Big Sur Película acordó distribuir la cinta Querido Tópico en el circuito teatrical del país. Querido Tópico es uno de los largometrajes más esperados en el 64º del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, protagonizada por la actriz colombiana Jenny Navas y la actriz chilena Paulina García, bajo la dirección de la guionista y directora panameña Ana Endera. La cinta nos sitúa en la ciudad de Panamá y narra la historia de Ana María, protagonizada por Jenny Navas, una inmigrante colombiana indocumentada que labora como una cuidadora a domicilio ocultando un secreto. Y la señora Mercedes, personificada por la actriz chilena Paulina García, es una mujer de alta sociedad que enfrenta una demencia que lentamente está borrando su identidad y su pasado. Tras su exitoso recorrido por los diferentes festivales de cine a nivel internacional, ha logrado distintos galardones internacionales, entre ellos el Gran Premio del Jurado del Festival Cine Latino de Toulouse, Francia. El pasado 2 de marzo de 2025 recibió los premios otorgados por la Sociedad Francesa de Críticos de Cine en la Semana de la Crítica y del Sindicato de Electricidad CCAS. La directora de la cinta hace su debut con su primer largometraje de ficción, presente en este drama atmosférico y delicado en el que explora la relación de dos personas solitarias y de diferentes posiciones sociales que desarrollan un vínculo inesperado y conmovedor.
Además, plantea la problemática de los inmigrantes de América Latina. Para la directora panameña, la inmigración es la esencia de nuestra existencia. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto la vicepresidenta del CIPA, Karina Torres Puerta, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, el expresidente del CIPA, Juan José García Posada, y quien les habla, Abraham Umbarira Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.